viene al caso que yo pueda hacer como un relato, ¿verdad? Porque realmente lo es. Y entonces es mejor que ustedes lo vean. Y solo que les explico lo siguiente. En la historia del sindicalismo inicia con la etapa de las mutualidades, es decir, todas estas organizaciones que se crearon con el único propósito de auxiliarse entre sí, de tener una ayuda mutua entre los trabajadores, que ese fue el verdadero propósito que hoy tenemos como una organización sindical propiamente, pero que anteriormente pues eran grupos como coligados, como ya entendemos qué significa eso, y entonces estos grupos eran los que, que estaban persistiendo y subsistiendo dentro de las distintas etapas del desarrollo del derecho colectivo. Pero entonces el sindicato como tal empieza su formación como tal con ese antecedente de la etapa de las mutualidades, ¿verdad? Como lo que es la base o el inicio de lo que hoy conocemos como el sindicato. De ahí, pues ya empieza el sindicato propiamente a desarrollarse en la primera etapa, en la segunda, tercera, cuarta y quinta etapa. Y entonces, lo que yo necesito que realicen con estas etapas es lo siguiente. ¿Qué van a considerar en cada una de las etapas? Por ejemplo, en la primera van a buscar las características de las organizaciones, las principales organizaciones, las principales huelgas y conflictos, demandas y conquistas logradas, marco legal, y así sucesivamente en la segunda etapa, en la tercera, cuarta y quinta etapa. Lo voy a ir pasando poco a poco, ahorita es para explicar, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa les dejo aquí, poco a poco lo voy pasando para que ustedes lo vean. Ahora, ¿dónde lo vamos a conseguir? Déjenme ver un texto que yo he estado cuidando por aquí. Lo que me van a regañar porque yo estoy desordenando la biblioteca otra vez. Y luego dicen que no coloco en su lugar las cosas. Ahorita les estoy viendo un par de textos. En uno de los textos, y es casi un resumen, vamos a ver, está ahorita les digo, es que tenía varios, pero no está en buque primera. Bien. Fíjense que hay dos textos, pero son bastante amplios, pero vean, yo sé que lo pueden conseguir.
y les voy a proponer la lectura de este documento. Se los voy a tratar de poner aquí. Breve historia del sindicalismo guatemalteco. Esta es una tesis que al final se convirtió en un texto de Mario López Larraín. Muy antiguo, pero en este texto tenemos literalmente por lo menos tres etapas del desarrollo histórico del sindicalismo. Y entonces me gustaría que de este documento ustedes empiecen a responder estas, estos, estos cuestionamientos que les coloco acá por etapas, ¿no? La primera, que es un poco más, más sencilla, pero las demás son un poco más amplias. Pero entonces de la primera a la tercera etapa lo ven en el libro denominado Breve Historia del Sindicalismo, eh, del Movimiento Sindical Guatemalteco, de Mario López Larrabe. Me parece que hasta en internet consiguen ahora este documento. Yo tengo todavía esta versión un poco antigua, pero realmente es una de las primeras, por eso no me la pierdo. Entonces, en esta van a conseguir ustedes, insisto, las tres etapas del desarrollo histórico del sindicalismo. Pero, como yo les pedí 5, que son prácticamente estas, solo tenemos en este libro, lo tenemos hasta la tercera, y la cuarta y quinta etapa lo podemos buscar en cualquier otro libro de texto. No voy a proponer uno o dos, sino que el que ustedes quieran para la cuarta y quinta. Pero sí, para la primera y tercera etapa, sí recomiendo este. Y pues yo sé que hay una versión ya digital en internet, pues igual utilícenla, no tengo inconveniente al respecto. Pero lo interesante de la lectura de este documento y por medio de la guía que les estoy dando de lectura, van a darse cuenta lo, lo, lo difícil que fue para las organizaciones sindicales en determinada época para el sostenimiento de las organizaciones sindicales. Entonces, por favor, repito, van a buscar este librito, Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, por favor, ahí lo tienen, de Mario López Larrabe. De la primera a la tercera etapa es lo que logró desarrollar este autor, y a la cuarta y quinta etapa doy libertad para que lo lean en cualquier otro libro de texto. Bueno, entonces, con esta guía de lectura, y para que realmente ustedes lo hagan, pues yo creo que es importante que me hagan un resumen de esas etapas para que les vaya quedando pues para una lectura posterior. Entonces ustedes en el documento que ustedes crean pertinente, ya sea a mano o en un computador, pueden ir dando respuesta a estos elementos en cada una de las etapas. En la primera, que es esta, la segunda etapa, que serían todos estos elementos. Voy a dejar ahí un momentito para que ustedes pues, tomen un screen y se van a dar cuenta que es bastante interesante y es bastante amplio también el contenido de este librito, ¿verdad? Muy ilustrativo. Entonces les decía que no venía al caso, pues que me pusiera a relatar algunas de las principales organizaciones que existían en esa época, algunas de sus características, sino que ustedes lo van a ir descubriendo en la lectura que van a tener. Incluso está la etapa de las mutualidades también ahí,
es muy interesante, ¿verdad? Y pues ahí van a ir descubriendo ustedes eso. En la tercera etapa, ahí tienen los elementos que van a considerar en esta lectura, lo importante. Entonces, pues, tómenlo en cuenta, por favor. Cuando yo les pongo principales organizaciones, pues ustedes pues, ya van a colocar las que les aparecen en este libro de texto. Aquí, por ejemplo, menciona la Freud, por ejemplo, dice inspirada por el dirigente tal y tal. No, no les pido eso, sino que por lo menos ustedes coloquen algunas principales que están aquí referidas. De lo contrario, pues podría ser demasiado extenso y lo que me interesa es que ustedes identifiquen con el nombre las principales organizaciones. La cuarta y quinta etapa, ¿verdad? También de la misma manera, solo que no, insisto, no está en este texto, pero tienen la libertad de buscar cualquier otro libro de texto que les pueda ayudar para encontrar estos elementos que les acabo de colocar. ¿Tienen alguna duda sobre el trabajo? Sí, licenciado, disculpe, ¿esta investigación la vamos a subir a Classroom o cómo es que se la vamos a entregar? Bueno, si quiere, déjeme ver cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque como en realidad es una especie de guía de estudio, ¿verdad? Entonces, pero en aras de presionarlos un poco, ¿verdad? Vamos a ver la posibilidad de abrirles un espacio para que lo suban en la plataforma de Moodle. Gracias, ¿Para qué licenciado. fecha, licenciado? Disculpe. Bueno, La fecha límite tendrá. bueno, pongámonos de acuerdo. Yo digo que en unas 2 semanas podrían ustedes concluirlo. Entonces, porque también vamos a poner otras actividades, pero vamos a ver, dejemos para el 16 de septiembre la fecha que esté concluido. ¿Les parece? Está bien, Nick, gracias. Bien. Lick, una pregunta, ¿será que puede repetir el nombre del libro? Perdone. Claro que sí. Se llama Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco. Ahí lo tiene. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, aquí preguntan, este parcial va a costar 40 puntos. En efecto, así es. Ya lo coloqué. Como va a ser un resumen de prácticamente de este documento, pues yo no, como no les insisto, la idea es resumir, ¿verdad? No solo copiar y pegar. Y al hacer un resumen, pues hagan lo más corto posible, que sea entendible y que puedan ustedes encontrar las características y esos elementos que yo les pido en la guía de lectura. Muy bien. Lick, Sí, disculpe que lo interrumpa. uh-huh. Fíjese que para ir capturando la idea, los elementos a considerar en la cuarta y quinta etapa, estos que usted nos dio, los tenemos nosotros que buscar en el libro que usted nos está recomendando y los tenemos que resumir. ¿Es correcto, Lick? No, de la primera a la tercera etapa en este libro. Ah, muy bien. ¿Y eso lo vamos a hacer a mano Pueden o a hacerlo a computadora? mano o en computadora, ¿verdad? Yo creo que en estos tiempos pues ya no sería prudente hacerlo a mano. Háganlo en computadora para que les quede bonito resumen. Muy bien. Y otra situación, ya usted el 16 nos abrirá un espacio en Classroom, nosotros lo subimos y ahí estamos. Sí, correcto. Muy bien. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Bueno, Fernanda iba a comentar algo.
si pudiera poner la diapositiva de la primera para tomarle la captura, disculpe. La primera, Sí, la primera etapa. ahí estamos. Gracias. Por ahí ve alguien, Disculpe, ahorita lo pongo. ¿Sí? ¿estos temas van a ser parte de examen también? 100%, mi estimado alumno. Ok, gracias. ¿Cómo les fue en la evaluación? ¿Cómo la sintieron? Bien, Lick. Ya. Y fueron, al final puedo decir que una complicación, a dos complicaciones hubieron, ¿verdad? Pero eran cuestiones un poco técnicas, ¿verdad? De dos alumnos nada más y de ahí nadie más reportó ningún otro incidente. Entonces me parece que estuvo bastante bien. Estoy corriéndoles los elementos que van a buscar poco a poco para los que no tomaron nota. Y aquí estamos. Disculpe, ¿el libro dónde lo podemos adquirir? Vean, en una librería lo venden, ¿verdad? Este ya es un librito bastante viejito ya. Eh, pues sí, una librería, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, pues también, yo sé que hay una versión digital ya en internet, hace tiempo por ahí lo localicé, pues pueden buscarla si no la encuentran en físico, ¿verdad? Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Licenciado, disculpe, buenas tardes. ¿Habrá algún mínimo de hojas? No, lo más corto posible lo pido yo porque es un resumen, ¿verdad? Entonces, digamos que sea una hoja por etapa, ¿verdad? Aunque es demasiado una hoja, pero podrían utilizar una hoja por etapa, serían 5 hojas nada más. La idea es un resumen que permita ilustrar que ustedes dieron la lectura a esas 5 etapas. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar ya con esto. Tenemos temas que vamos a ir desarrollando, como son las penas imponibles a los sindicatos y el trámite para el reconocimiento de un sindicato, que son los temas que ya nos corresponden tratar. El segundo seguramente es el que les llama bastante la atención, luego de haber visto tanta doctrina, pero también tantos artículos, ¿verdad? Tanta lectura, pues vamos a llegar al trámite de reconocimiento del sindicato y ya lo tenemos a la víspera. Y entonces ese va a ser parte de nuestras actividades que vamos a tener en, en el curso. Ahora yo les voy a poner la otra diapositiva. Denme un segundo. Y lo tenía en la mano, ahora ya lo perdí. Esta es la primera diapositiva que vamos a
estar viendo. Ahorita se las pongo completa. Siempre hago este procedimiento, lo abro y lo cierro, pero es derivado de que por alguna razón no me corre el archivo cuando lo abro de manera directa. Entonces primero abro, luego le coloco, digamos, pantalla completa, cierro y ya quedan abiertas las dos ventanas, entonces ya puedo seleccionar eso. Por eso es que lo hago, ¿eh? Por si alguno tuvo duda por qué coloco, quito y vuelvo a ponerlo, ¿no? Bueno, tenemos las penas imponibles a los sindicatos. Eso significa que pues, no están exentos de una sanción, incluso de una disolución. Eso es lo que significa. Y entonces tenemos que los sindicatos pueden ser sancionados con multa y disolución, como yo les mencioné. Y multa es cuando, de conformidad con el código, se hacen acreedores a ella. Y la de disolución, que son los expresamente señalados, que vamos a ver en un momento. Una aclaración en cuanto a este artículo 213, que es el que regula las penas imponibles a los sindicatos, que establece que los miembros del comité ejecutivo son responsables personalmente de todas las violaciones legales o abusos que cometan en el desempeño de su cargo. Se exceptúan de responsabilidad en las decisiones tomadas por la Asamblea General o el comité ejecutivo aquellos de sus miembros que hubieran razonado su voto en contra de la decisión tomada. Significa que el sindicato, la organización sindical como tal, tiene estas multas o bien la disolución, según lo que vamos a ver en un momento, pero no se descarta la responsabilidad de los miembros del comité ejecutivo que por sus actos, por sus decisiones, tienen una responsabilidad y pueden deducirse las mismas en contra de ellos, salvo los que hayan en determinado momento razonado su voto, posiblemente en oposición a alguna decisión que se tome. Entonces tenemos que estas son las penas imponibles a los sindicatos. De multa tenemos en el artículo 272 del Código de Trabajo, y aquí les anoto las reformas que ha sufrido, y la última que es la contenida en el decreto 7-2017 del Congreso de la República, que ya solo lo cité porque ya vimos el procedimiento de la imposición de multas en la Inspección General de Trabajo. Es el mismo procedimiento y que al final va a ser el delegado departamental de la Inspección de Trabajo quien va a imponer la multa respectiva. Entonces, este ya fue un tema que tratamos, pero lo traigo nuevamente a cuenta porque ya es parte, digamos, de la responsabilidad en que puede incurrir la organización sindical y, por supuesto, los miembros de la organización sindical que no están exentos de deducirles las responsabilidades que podrían ser también una multa. Y entonces tenemos el artículo 272, cuya última reforma está en el decreto 7-2017 del Congreso de la República. Y el otro, que es la disolución, que sería lo más grave, digamos, la sanción más drástica a una organización sindical. Pero déjenme decirles que, pues, es muy raro que se pueda dar este tipo de acciones que den lugar a que se disuelva una organización sindical. La primera de ellas es la establecida en el artículo 226, que es a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A instancia de este ministerio, los tribunales
de Trabajo y Previsión Social podrían declarar disueltos a los sindicatos, ¿verdad?, a quienes se les pruebe en juicio. La primera, que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala, que inician o fomenten luchas religiosas, raciales, que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la Constitución y que obedecen consignas que aquí les puse de carácter internacional contrarias a dicho régimen o que en alguna otra forma violan la disposición del artículo 206 que les ordena concretar sus actividades al fomento y protección de sus intereses económicos y sociales comunes de sus miembros. También porque puedan ejercer comercio o industria con ánimo de lucro o que utilizan directamente o por medio de otra persona los beneficios de la personalidad jurídica y las franquicias fiscales que les concede el Código de Trabajo para establecer o mantener expendios de bebidas alcohólicas, salas de juego u otras actividades reñidas con los fines sindicales, o bien que usan la violencia sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo, o que fomentan actos delictuosos contra las personas o propiedades, o que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades. Este último, cuando dicen que con uso de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar o para impedirles su legítimo trabajo, esta es una prohibición que impide la fórmula, una de las fórmulas que ustedes investigaron, ¿verdad?, de arrendamiento preferente, en cuanto a que solo estando sindicalizado pueda tener un empleo. Aquí en Guatemala esto está prohibido con esta disposición porque no pueden hacer ningún tipo de presión porque se catalogaría como una violencia en contra de las organizaciones sindicales. Y entonces tenemos que la disolución, insisto, a instancia del Ministerio de Trabajo, tiene tres formas en que pueda disolverse. Por supuesto, esto lo va a ordenar los tribunales de trabajo. Entonces debe de comprobar cualquiera de estas tres posiciones en las que pueda incurrir la organización sindical y daría lugar a que se solicite la disolución. Y la otra manera es que el organismo ejecutivo, por conducto siempre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, podría también solicitar la disolución de esta organización sindical. Pueden abrir y ver el 227, por favor. Mi código siempre es bien largo. En el 227 establece por conducto siempre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ante los tribunales, siempre es ante ellos, la disolución en los siguientes casos. Cuando tenga un número de asociados inferior al mínimo, cuando no cumplan alguna de las obligaciones determinadas en el artículo 225, cuando no se ajusten a lo dispuesto en los incisos C o I del artículo 223. Aquí es necesario que la Inspección General de Trabajo les formule previamente un apercibimiento escrito y les conceda para subsanar la omisión que concretamente se les señala en un término de 15 días. Tienen una diligencia previa a solicitar la total disolución. Entonces tenemos artículos 226 y 227. Esto es en cuanto a
las penas imponibles a los sindicatos, la de multa que ya les expliqué, pero que la disolución pues son a través de, en el 226, de tres formas, por tres causas, perdón, y en el 227, que también establece tres causas, pero la primera de ellas es la que podría dar lugar a una disolución tal vez un poco más práctica, pero cuando tenga un número de asociados inferior al mínimo, ¿verdad? Entonces ahí podría solicitar la disolución de la organización sindical. Y la última, que es por eso que me perdí un momentito aquí, pero ya lo localicé. Ahora se los tengo. Licenciado, disculpe. Ujú. ¿Cuál es la primera causa de disolución? Es que me perdí un poco en ese tema. Primera causa. Ajá, ¿cuándo? Hay dos, mire, hay varias causas, Ajá. solo que a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social está en el artículo 226 y hay tres causas ahí. En él, a instancia del organismo ejecutivo, pero siempre utilizando el Ministerio de Trabajo, está en el 227 y hay también tres causas ahí en el que puede solicitarse. La más expedita, que es la que yo explicaba, tal vez solo sería cuando no tengan el mínimo requerido ya de afiliados asociados para poder mantenerse, pero siempre hay un procedimiento previo que es que la inspección debe formularle, digamos, un apercibimiento. Gracias, licenciado. Bien. Aquí en esta otra diapositiva se las tenía tal vez un poco es más resumido aquí. Muy bien, aquí les tengo esta otra diapositiva. Entonces, ya recapitulando, aquí nada más es ya un pequeño resumen de las penas imponibles, de la pecuniaria y la multa, serían estas, y la disolución en el 226 y 227 del Código de Trabajo. Y luego tenemos la autodisolución, ¿verdad? Entonces, esa es parte también, tal vez no sea una pena imponible para un sindicato, pero digamos que es una manera de disolver a la organización sindical, ¿verdad? Entonces, lo puede hacer también a instancia propia de la organización sindical sin ningún inconveniente. Y entonces este es el procedimiento. Primero, se requiere que existan, o estén de acuerdo las 2/3 partes de los miembros. Lo deben de documentar en un acta que se le denomina acta de disolución. En el mismo pues dejan detallado el interés, ¿verdad? Primero el objeto de la reunión y el interés de las 2/3 de partes o de la mayoría de poder disolver la organización sindical por los motivos que estimen pertinente. La ley no establece digamos, un detalle de exactamente de motivos para una autodisolución. Entonces existe amplia, digamos, discrecionalidad por parte de la organización sindical
para poderse disolver si ellos así lo quieren, y entonces eso van consignando en el acta. Y un punto específico en la misma en donde todos acuerdan la disolución formal de la organización sindical que pues en algún determinado momento les fue reconocido e inscrito en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Se acostumbra a colocar, digamos, el nombre correcto de la organización, la resolución que aprobó la inscripción de la organización sindical para los efectos de la cancelación correspondiente. Ya luego, pues aquí ya entra el comité ejecutivo, ¿verdad? Donde se lo comunica al Departamento Administrativo de Trabajo, que ya sabemos que no se conoce con ese nombre actualmente, sino que como la Dirección General de Trabajo. Y le debe de juntar copia del acta con el cual pues acordaron la disolución de la organización sindical. ¿Y qué debe hacer la Dirección General de Trabajo? Lo debe publicar 3 veces en el diario oficial. Debe esperar 15 días para verificar si no hay oposición. Pues si la hay, pues debe de conocer las razones, ponérselas al conocimiento del comité ejecutivo del sindicato, pues y de ahí se van a ir verificando si son viables o no las oposiciones. Pero va a ser muy difícil, salvo que comprueben que no son las 2/3 partes de la organización sindical, y eso sería una razón suficiente para impedir esa cancelación. Caso contrario, pues sería muy difícil. Pues luego, entonces, luego de transcurridos esos 15 días, o bien de haber dirimido las oposiciones que presentar, se procede a la cancelación correspondiente y pues nombran a la junta liquidadora, porque seguramente esta organización sindical en el desarrollo de sus actividades pudo haber adquirido algunos bienes, ¿verdad? Y entonces, pues esos bienes pues tendrán que ser liquidados. ¿Y cómo son liquidados los bienes? Se reparten según los estatutos o bien a la federación a la que pertenezcan. Y si no, pues se va a otorgar al Estado para fines de alfabetización, cuando no está establecido. Entonces, lo primero es según los estatutos y o bien a la federación, pero si no pertenece a ninguna, entonces pasa al Estado para fines de alfabetización, como se los consigné acá. Entonces, aquí ya viene otra actividad. Esta es otra. Y bueno, como tengo enlazados ya los temas, ¿verdad?, que les indiqué acerca de la multa, las penas imponibles y luego el reconocimiento, la inscripción de una organización sindical, por eso me apareció esa otra diapositiva. Pero bueno, esto es parte entonces de las penas imponibles a los sindicatos. Les incluí, como vieron, la multa, la disolución y el último, la autodisolución, como elementos para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien, la disolución, la autodisolución, 228, 229 y 230 del Código de Trabajo. ¿Dudas? El tema de hoy creo que es bastante sencillo. Sí, le podría poner la diapositiva 4. Claro. Vamos a ver si esta es... Intento pensar que esta es la primera, la segunda, tercera, cuarta. ¿Es esta? Sí, Eli, gracias. Muy bien. Este es un resumen, ¿verdad? Muy sencillo, pero tampoco es que los artículos sean tan extensos, ¿verdad? Pero lean los artículos del 226 al 229 del Código de Trabajo. ¿Alguna otra duda? Me parece que no, ¿verdad? Vean, entonces ahora pues ya tenemos esa tarea y pónganle presión
a la lectura, porque en la otra clase vamos a empezar ya con el procedimiento para la inscripción de una organización sindical. Entonces, pónganse juiciosos para esas clases, porque va a ser bastante sencillo realmente, ¿verdad? Y las diapositivas son muy, muy concretas, pero lo que vamos a platicar tal vez sea lo que llene o le dé el toque final a cómo vamos a organizar o conformar una organización sindical. Entonces, esa parte, por favor, no se la pierdan. ¿Tendrán alguna otra duda? Por mi parte, ninguna, Lic, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, pues quedan en libertad de poderse separar de esta clase. Pueden Gracias, ir Lic, muy amable. saliendo. Ok. Gracias.